Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con ingeniería del conocimiento y vamos a continuar viendo elementos del lenguaje Lisp. Recomendación: bajar el software de LispWorld, el Personal Edition, para las prácticas. Entonces se van al enlace, buscan LispWorld Personal Edition y le dan bajar y le va a aparecer para que se suscriban. Entonces van a agregar sus datos y van a elegir qué versión van a bajar. En mi caso sería una de plataforma Windows x86 64 bits. Entonces seleccionan para el sistema operativo y lo bajan. Una vez instalado, les va a aparecer esta ventana y dentro de la ventana de comandos pueden escribir los comandos y les va a funcionar. Si no quieren escribir los comandos y bajar el programa, también hay en internet series de sitios donde pueden ejecutar en línea el Lisp. La diferencia está en que este modo es interpretado y les va a servir mejor para estas prácticas que el modo compilado. Los que están en internet son el modo compilado y de repente para las prácticas sencillas conviene que tengan el modo interpretado. Vamos a continuar. Vamos a ver objetivos, historia de Lisp, programación y el resumen. En 1960, John McCarthy publica su estudio crucial para la programación, con unos operadores y notación con funciones que se puede construir un lenguaje. Lo llamó evidentemente lenguaje Lisp, Lisp Processing, procesamiento de listas. Usaba las listas como estructura para representar tanto datos como programas. El descubrimiento de McCarthy es un hito en la historia de la programación. Uno de los lenguajes más utilizados. También es un modelo que marca una tendencia de lenguajes actuales. Hay lenguajes variados, lenguajes Lisp. Hay dos tipos o modelos, diría yo tres, pero aquí menciona dos. Los dos son aquí, las dos tendencias son el lenguaje C, el lenguaje Lisp y yo diría el otro lenguaje Basic. La tendencia Basic es una estructura de lenguaje mucho más fácil. El del lenguaje C es más estructurado y el lenguaje Lisp es uno de tipo funcional. De su estructura de programación hablando. Los lenguajes diseñados durante los 20 años se basan en el modelo C que añaden partes de Lisp. Los otros tipos de lenguajes. Lisp es un lenguaje más antiguo que se mantiene activo. Es inclusive más antiguo que el lenguaje C. Lisp se puede programar en Lisp porque hay herramientas que te permiten programar en Lisp. Así como vimos que el Emacs es un editor de texto realizado en Lisp y se puede programar con Emacs el lenguaje Lisp. Lisp se adapta a cualquier paradigma de programación, ya sea estructurado, que es en este caso más funcional, o también orientado a objetos. Hay diversas variantes que han destacado como diversos dialectos. Por ejemplo, uno de los más nuevos es el Racket,
Otra de ellas es el Common Lisp, que es una versión maximalista. El Xen, que es minimalista. Además de las implementaciones Lisp como lenguaje, las versiones más pequeñas, que son Xen, que son su conjunto Common Lisp, como Xlib, Ellipse, se importan en aplicaciones específicas como lenguaje scripts. Como estamos hablando del editor Emacs, Ellipse, la herramienta GIMP para diseño gráfico, Xen para programar, Audacity, que es un editor de audio, Nyquist, Xlib, LilyPond para partituras musicales. Y así. También el icono de AutoCAD. AutoCAD es una versión para programar con AutoLisp. Tiene su versión de Lisp. Lisp evalúa expresiones. Una expresión es un átomo, una lista o una cadena de caracteres, como llegamos a ver. Átomos, tienen ahí ejemplos de átomos numéricos, símbolos que una secuencia alfanumérica, ejemplos ahí tienen. Las listas, que se escriben entre paréntesis y contienen un conjunto de elementos ordenados. Se fijan que entre cada elemento hay un espacio de separación. Eso es una lista en este lenguaje. Evidentemente puede haber un conjunto vacío, entonces tienen de esta forma. O contener elementos de la lista, o contener elementos que sean a su vez lista. Este es un elemento de la lista, este es un subconjunto de esa lista que es otro elemento, y este es otro subconjunto, y acá internamente tienen otro subconjunto, que todos son listas. Ahí, como se pueden dar cuenta, tiene una estructura tipo árbol. ¿Y cómo se recorre esto? Se puede recorrer de forma recursiva o desde el primer elemento y los apuntadores a los otros elementos. Tienen el bloque wait para esperar que se ejecute en el comando prompt. Tienen el comando read, tienen el comando eval. Entonces wait muestra el prompt y espera. Read, el usuario escribe una expresión, está leyendo del teclado. Y eval evalúa una expresión, por ejemplo esta expresión. Print imprime un resultado. Son comandos del Lisp. No olvidar que el Lisp tiene dos modos. Un modo que es interpretado, esto se ve con los comandos en el modo interpretado, y otro que es en su editor de texto para que pueda ser compilado. Entonces uno interpretado y compilado. Cuando uno va a trabajar dentro del interpretado, va a omitir aquí la palabra print, porque el del comando directamente va a imprimir esto, pero el que es compilado no va a imprimir hasta que nosotros le demos explícitamente o escribamos el comando print antecediendo a esto. Números, que se evalúan con los átomos, se evalúan los números, los símbolos,
y también las cadenas de caracteres. Y si tiene ligado con un valor devuelto con ese valor. Si no tiene valor ligado, devuelve un error. Si escriben esto esperando un comando, entonces le da 5.6 enter, le va a devolver 5.6. Si escriben dos puntos zx, le va a devolver zx. Si escriben dfg, por ejemplo, les va a devolver un error, porque él no reconoce esta cadena de caracteres. No son símbolos que van a evaluar, como dice acá. Como ya vimos, utiliza una notación prefija, a la que tienen ahí. 3 más 4 se escribe paréntesis más espacio 4 espacio 3. 4 más 3 entre paréntesis 7 menos 1 se va a escribir de esta forma. Como ya vimos en clases pasadas, tiene su notación prefija. El primer elemento de la lista es la operación. Los demás elementos son los operandos. Entonces, como ya vimos, primero es el operador y luego los otros elementos de la lista, que son operandos. Dice acá, la evaluación empieza por la lista más interna de la expresión. Entonces, si ustedes se fijan en esta notación prefija, el paréntesis menos 7 espacio 6, es decir, 7 menos 6, se va a evaluar primero, porque es el más interno, y va a ir saliendo hacia afuera. Ejemplo, lo van teniendo ahí la evaluación. Ese es el orden de que se va a ejecutar esta expresión que está aquí indicada arriba. No lo vamos a ver, solamente vamos a escribir esto, le vamos a dar enter y se va a ejecutar. O si compilamos esto, nos va a dar por resultado esto. Las formas especiales de evaluación de sus argumentos en distinto orden que las funciones. Si ejecutamos esto, cqx, entre paréntesis, menos 2, espacio 3, primero se va a ejecutar menos 2, espacio 3, o sea, menos 2, o sea, 2 menos 3, que va a dar un número negativo, menos 1. El resultado de esto se va a asignar a x. setq es una asignación de variables, es decir, x es igual a menos 1. Entonces se evalúa el segundo término, esto que está aquí. Se le asigna el valor del segundo argumento a x. El símbolo, que es el primer argumento de x, y el resultado es menos 1. Entonces, todo esto escriben y le dan enter y el resultado le va a dar menos 1. De igual forma, como el resultado de esto es menos 1, si escriben en consola x y le dan enter, les va a devolver evidentemente menos 1, porque x va a valer menos 1. Se liga un valor a un símbolo. Entonces es el proceso de asignación. Es asignar
a x el valor de 25. CQ do central dos puntos C4. Ejemplo. Let liga valores locales a uno, varios o ninguno de los símbolos. Y su estructura es, entre paréntesis, let, las ligaduras y las expresiones en las cuales están ligadas. Existen variables globales y existen variables locales en list. Cuando definimos let, estamos definiendo variables locales. ¿Ven esta expresión? Primero tenemos las ligaduras y luego tenemos la expresión. Entonces el resultado de esta operación da 10. Están diciendo que A va a valer 2, B va a valer 3 y C va a valer 4. Y la operación que se va a ejecutar es esta que está acá. Y devuelve A. Si escriben A, da un error. ¿Por qué da un error? Porque A no es una variable global. Es una variable local. ¿Y cómo van a saber que es local? Porque está dada por este paréntesis. Es local a este paréntesis. Es como que en el lenguaje C ustedes tienen la llave y todo lo que escriben dentro de la llave es local a ese bloque. Acá el bloque es estos paréntesis. Entonces, estos paréntesis limitan el espacio de la ejecución. Entonces, todas estas variables que se asignaron a A2, a B3 y C4 son locales aquí. Por lo que da por resultado 10, pero luego vuelven a consultar el valor de A y A no existe. No existe dentro de ese bloque, que es el bloque de las variables globales. En este caso, por supuesto. Con evalúa la expresión de manera condicional. Sería como el si. Existe un if dentro de este lenguaje, pero otra forma o su alias es con, que evalúa las expresiones de manera condicional. Se escribe con la expresión lógica que se va a evaluar y seguida de las expresiones que se van a ejecutar. Ejemplo, vamos a definir let 3 variables A1, B2, C1, B1 y vamos a preguntar la condicional. La condicional es igual a A con B. Si es igual, entonces va a colocar 1. Es igual a A con C y va a colocar, si es igual, esta o si no, esta. Es igual a A con D. Si es correcta, va a colocar este 3. Entonces, la que resulte igual en todas va a colocar. Entonces, es igual a con C. Vamos a ver, A vale 1 y C vale 1. Entonces, va a colocar el valor de 2. Porque A y C son iguales. Quote tiene dos formas de representar. Una de ellas es mediante la palabra quote y bloquea una evaluación. En vez de que la expresión que vemos aquí, por ejemplo, se evalúe y nos dé resultado,
esa expresión se va a volver un literal o cadena de caracteres. Y tiene también un símbolo. Para no escribir varias veces la palabra quote, tiene su propio símbolo, que es este símbolo que está aquí. Ese símbolo. Entonces, tengo dos formas alternativas de escribir esto: mediante la palabra quote o mediante este símbolo. Ejemplo, vamos a ver. Quote A va a imprimir la variable A. Seq A quote B. Entonces, A, como esto se va a volver literales, entonces B un literal. Y A va a contener el valor de B. Entonces, ven aquí, contiene el valor de B. Y le dan luego, acá en la línea de comandos, A, Enter, y A tiene B. Ahí como ven, le tiene el valor de B. La palabra const es un constructor de par ordenado. Puede construir listas. Entonces tenemos una forma de construir listas es mediante el comando list o mediante el comando const. Primero vamos a ver esto, por supuesto. Const, primer elemento, segundo elemento, n elemento. Entonces, si quieren construir una lista de letras que tenga A y B, lo van a escribir de esta forma: const A, B. Y lo tienen aquí el resultado. Ahí tienen la lista con eso. Const A y lista vacía, evidentemente solo les va a quedar A porque la otra lista es vacía. Const A espacio const B y lista vacía les va a retornar A y B. List es otra forma de construir listas, entonces construye listas de forma más sencilla que const. Vamos a ahorrarnos ciertos pasos. Entonces escriben list, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento n. Y pueden escribir así: list 1, 2, 3 y hacen una lista de números. List, lista. Y luego le dan esto, esto, esto y esto. Y por resultado van a tener así. Entonces, si escriben números, directamente lo van a escribir así. Y si quieren cadena de caracteres, lo van a escribir de esta forma. Entonces aquí tenemos todos los elementos. Tenemos átomos, que puede ser numérico, alfanumérico y cadena de caracteres. Append sirve para concatenar listas. Entonces es append, lista 1, lista 2, lista 3. Podemos juntar las listas. Ejemplo como el que tienen aquí: set q, lista 1, y después tenemos otra sublista 1, 2, 3. Entonces, lista 1, 2 y 3 está asignado a esta variable que se llama lista 1. Set q, lista 2, lo que hay en lista 1 y esto otro. Entonces, lo que hacemos, estamos agregando. Lista 2 va a contener 1, 2, 3, 1, 2, 3 y luego esta cadena o lista que le continúa. Entonces tienen de esta forma: 1, esto que está aquí, hola y cadena.
si hacen que en el comando, si le dan el comando append lista 1 y lista 2, van a sumar esta lista que están aquí y esta otra lista. Entonces se creó una lista 1 que contiene estos elementos y se creó otra lista que contiene estos otros elementos. Con append lo que hacemos es juntar listas. Entonces ahora el resultado es 1, 2, 3 y esta cadena de caracteres, como les dije, que es lo que iba a hacer este comando de append. 1, 2, 3 y esta es la otra lista. Esta otra lista. Ahora se convierte en una sola. Para trabajar con las listas son listas enlazadas y las listas enlazadas tienen su forma de recorrer. Uno es mediante el primer carácter y existen dos alias para recorrer el primer carácter, que es mediante el comando char o first. Entonces selecciona el primer elemento del par de ordenado o lista. Ejemplos: first, la lista, ¿verdad? Como ven aquí, first, la lista. Entonces hacemos una lista con estos tres valores 1, 2, 3 y le asignamos a lista 1. Entonces lista 1 va a contener 1, 2, 3, como ven aquí, entre paréntesis 1 espacio 2 espacio 3. Eso es la lista. Si yo quiero el primer elemento de la lista, es este 1. Entonces first lista 1 nos va a devolver el valor de 1. Así se recorren las listas dentro de este lenguaje. First cons, que es otra forma de hacer lista, 5 espacio 7, entonces nos va a devolver este valor de 5. Como vienen ahí, nos devolvió el valor de 5. Bueno, list divide los elementos entre el primer elemento y el resto. Entonces, para recorrer el resto de los elementos, tenemos que escribir la palabra rest o su alias, que también es cdr. Cualquiera es lo mismo. Cualquiera de los dos son la misma cosa. Entonces, selecciona el segundo elemento de un par ordenado de la lista que se quiere que se sigue al primer elemento de la lista. Entonces nos va a retornar el resto. Rest de la lista y nos va a retornar el segundo elemento de la lista. Entonces aquí tienen el ejemplo. Asignan a lista, asigna a la variable lista los valores de la lista, que es 1, 2, 3, y es el resultado de lista 1. Ahora le dan rest lista 1 y evidentemente les va a devolver el resto. First le va a devolver 1 y rest o cdr les va a devolver el resto. Y nuestro resto es, si este es el primer elemento, el resto es 2, 3. Entonces ven ahí cómo se recorre la lista. Este es first, el primer elemento, y este es rest del elemento. Nos devuelve 7. First rest de lista 1 nos va a devolver el primer elemento de lista 1, que va a ser el valor de 1. No, claro. Este es el rest de la lista 1. El primero del resto de la lista 1. Entonces, entre esto tengo que buscar su primer elemento. Entonces nos va a devolver el valor de 2. ¿Se ven cómo se va manejando las listas? Tiene todos sus secretos para manejar estas listas. EQ detecta si el valor de un símbolo es idéntico al otro.
Ya vimos ejemplos de esto. Entonces EQ símbolo 1 o símbolo EQ símbolo 1 y símbolo 2. Entonces evalúa si son iguales. ¿Qué les parece que esto va a dar? Nos devuelve true porque esto es correcto. La lista A es igual a la lista A o el elemento de la lista. Acá nos va a devolver false. En este caso false, en este lenguaje devuelve nil. Esto me hace recordar un poco a la estructura que tiene el lenguaje Pascal, porque en Pascal nil es nulo. Y como es una estructura con punteros, entonces devuelve nil si es que no tiene a nadie a quien apuntar. Entonces aquí true o verdadero es esta letra T y nil es falso. Entonces tienen la construcción de esta lista que está acá con la construcción de esta otra lista que está acá. Y compara esta lista contra esta otra lista. Entonces ven ahí que devuelve nil. Esto se puede probar. De hecho voy a llevar esto. En esta dirección que se llama tutorialspoint.com barra execute list online tienen un editor para escribir sus comandos en list y poder ejecutar. En este caso, writeLine hello world va a dar por resultado hello world. Y ahora voy a reemplazar esto por la expresión que tengo de ejemplo eq list. Esto es lo que pueden hacer para poder probar esto. Entonces van a ver si es list 1, 2, 3 es igual a list 1, 2, 3 y ejecutan eso. Ese es el problema que tienen con esto, que necesariamente tienen que escribir la palabra write, porque esta es la diferencia entre un comando y uno que se va a compilar. Ahí devuelve nil, que es lo que está en nuestro ejemplo. Y con esto vamos a terminar la clase diciendo que si van a evaluar en una herramienta online que se va a ejecutar, necesariamente tienen que poner la palabra write. No es así. Acá ya bajé el programa ListWorld en mi computadora y les voy a mostrar esto. El ListWorld y otras herramientas ya tienen directamente dos modos. Uno que es el modo de comando, que voy a colocar esa expresión de la lista, y ese es el modo que muestra acá, el modo de comando. Todo lo que estamos viendo es el modo de comando, y yo le tengo que dar enter y él directamente me da el resultado. Eso está bien aquí, pero ahora voy a crear un nuevo
programa. El otro es el que tienen aquí, es el listener o modo comando. Y cuando le doy acá, entro en el editor de texto y sirve para escribir un programa. La diferencia está que si yo evalúo esta expresión que está aquí, en el otro ya directamente me dio el resultado. Y acá le tengo que escribir un comando para imprimir ese valor. Ejemplo, les voy a dar aquí este que se llama compilar y compila todo correcto, pero ¿cuál es el problema? No me dio el valor de resultado. Entonces le tengo que escribir aquí, ahora paréntesis, y le escribo la palabra write y cierro paréntesis. Y ahí sí recién me va a evaluar ese, o sea, no, sí me va a evaluar, y como les dije, recién ahí me va a responder con nil, que es el mismo ejemplo de acá. Mientras no le dé el write, él no me va a escribir nil. Entonces le puse esto y ejecuto y me va a devolver el resultado. Entonces les dejo esas posibilidades. Si van a probar estos comandos que estamos viendo, entonces lo hacen de esa forma. Hasta aquí las clases. Esto vamos a dividir en dos bloques. Llegamos hasta la mitad de esto y nos queda la otra clase para continuar.